¿Está superado el conflicto docente? No, claramente no, porque es probable que se termine levantando el paro, porque la Asamblea consideró la situación después de más de un mes y pico de huelga, pero no hay una respuesta al pliego salarial y a la mayoría de los 30 puntos que plantea la Asamblea, que tiene temas que no son solo salariales y son terriblemente importantes y que ni siquiera se han comenzado a discutir. Lo que se prometió en una reunión el viernes pasado es que va a haber una mesa de discusión del tema salarial en esta reunión que hubo en la legislatura. Y debe haberla, pero digamos, lo único que se ha modificado este fin de semana es que una resolución ilegal, anticonstitucional, que se dictó el día jueves, fue derogada hace unas horas, que planteaba una suerte de escarmiento a los docentes de trabajar días feriados y sábados para devolver los días de huelga. Bueno, eso se modificó ahora, quedó sin efecto aquella resolución y se propone hacer un plan pedagógico de recuperación de contenido, como se ha hecho en otros conflictos, y no habría ni faltas injustificadas ni descuento de los días de paro. Y sobre esa base, la Asamblea de ayer votó que si esa condición se da, y si otros temas que están en el acta, referidos a que haya una mesa con los autoconvocados, que demostraron ser absolutamente representativos por los niveles que alcanzó el paro, y prometieron que el día 26 comenzaría una mesa donde se discutirían esos temas. Pero el conflicto no está cerrado porque la enorme mayoría de los puntos, ya casi todos los que dieron origen al conflicto, están sin respuesta. Entre esos puntos hay un punto que no sé si lo puede hacer el Ejecutivo, que es sacar del procesamiento a algunos de los docentes que fueron detenidos. Sobre eso tampoco se avanzó. No, tampoco se avanzó. A lo sumo dijeron que iban a hacer algún pronunciamiento en las cámaras legislativas, un pronunciamiento político. Pero toda la tónica, vos imaginate todo lo que atravesó esta huelga. Esta huelga es excepcional. Y fue una huelga, y lo es todavía, una huelga absolutamente popular. Y con todo lo difícil que es hacer una lucha autoconvocada, porque uno va sin ningún resguardo, sin recursos, y demás, se reconstruyó una asamblea provincial. Como viene ocurriendo con intermitencias, pero casi todo el tiempo, en los últimos 18 años. De un gran movimiento de la docencia que encontramos la manera de reunirnos en asamblea con la diversidad que hay de pensamientos y demás, pero... ¿Esto tenemos que tomar como referencia el siglo pasado o los últimos años 2005, del siglo pasado? 2005 fue la primera autoconvocatoria, exactamente. Entonces, se ha convertido ya en una referencia... La noche de las tizas era, ¿no? Claro, se ha Pero convertido... previamente hubieron movilizaciones no de autoconvocados, institucionalizadas dentro de ADP. Algo pasó adentro de ADP que cambió el eje. No, la ADP tenía una gran tradición democrática, una gran asamblea provincial hasta los años 93 más o menos, que se clausuró esa vida democrática interna y recién 15 años después se logra recuperar, 12 años después se logra recuperar, ya fuera de los gremios, porque los gremios clausuraron esa vida. Y entonces se ha convertido ya, para cualquier laburante sabe que la referencia de los salarios en Salta es la que surge de la lucha autoconvocada de los docentes. ¿No es cierto? El otro día, hasta la policía está esperando a ver qué pasa con la huelga de los maestros, todos los empleados públicos. Entonces, es un hecho muy importante. Al paso de las marchas docentes, ustedes como periodistas lo deben haber observado, la gente salía a los balcones a aplaudir y salía a la vereda por la avenida San Martín, me tocó verlo. ¿Por qué? Porque el reclamo de los docentes es el reclamo elemental. Todos vemos cómo nos volvemos más pobres cada minuto. Basta ir al almacén o al supermercado. Y la huelga docente plantea que el salario cubra la canasta familiar y que se lo proteja con una cláusula mensual de indexación, es decir, de aumento del salario por la inflación. Lo que tiene cualquier patrón. Por ejemplo, cualquiera que contrata con el Estado, Agrotécnica Fueguina, por poner un ejemplo, un caso que todo el mundo conoce, tiene una polinómica, una fórmula por la cual se modifican sus costos y se ajustan bastante rápidamente. Lo mismo una empresa constructora. No tenemos eso los trabajadores. Entonces, el planteo de la asamblea docente es el planteo elemental en una etapa en donde está muy claro que la cosa va para peor y lo demuestran las encuestas de opinión. Vos le preguntás, ¿cómo va a venir la economía el año que viene? El 70% de la gente dice
peor. Sí. Por lo tanto, esta huelga docente se ha podido sostener contra viento y marea, contra los sindicatos vendidos, contra un gobierno que ensayó todo el repertorio de posiciones represivas, desde la represión directa, la detención de 19 docentes, el acuerdo con los dirigentes sindicales amigos, la votación en 48 horas de una ley antiprotestas que fue evidentemente sancionada contra esta huelga, esta resolución del miércoles pasado que pretendía que los docentes, del jueves, que pretendía que los docentes vuelvan el viernes a trabajar con una especie de penalización de tener que trabajar sábados y domingos o sábados y feriados. Todo eso fracasó. Y fracasó a pesar de que el Estado puso todo en contra para quebrarlos. Y si los docentes vuelven a trabajar ahora, yo digo vuelven porque yo me jubilé hace 3 meses, si vuelven a trabajar ahora, ¿no es cierto?, va a ser nada más que un interregno, el conflicto sigue abierto porque el petitorio no tuvo respuesta, pero la diferencia va a estar dada en que se ha podido reconstruir una poderosa Asamblea Provincial de la Docencia. A mí me queda una pregunta que tiene que ver con el tema de la ley antipiquete. El gobernador vetó algunos artículos, pero promulgó otros. ¿Queda vigente eso? ¿Es cumplible? No, mirá, la ley que se votó es una ley antiprotestas. Es mucho más que el problema de los piquetes. Los piquetes pueden ser una excusa. Una interpretación de la ley, ya con los artículos vetados, puede plantear, por ejemplo, como la ley tiene conceptos difusos, habla de protestas y manifestaciones. Protestas es un genérico, protesta es una huelga. Y dice que las protestas y manifestaciones, mejor dicho, o manifestaciones, es decir, como dos cosas distintas, son dos conceptos distintos, protestas o manifestaciones no deben alterar el normal funcionamiento de los servicios de salud, transporte y educación. Es decir, que una interpretación puede, con bastante fundamento, hacernos creer que están atacando el derecho a huelga, no simplemente el derecho a manifestarte en la calle. Y después han colocado un artículo que sigue vigente, que plantea que el corte de calle es una contravención, y cita la ley, el artículo de la ley 7135, la ley contravencional, de las que pueden estar penadas con 20 días de arresto, que pueden ser el doble, es decir, 40 días, depende de la arteria que estés cortando. Todo eso quedó en pie y es el pedido de las cámaras empresarias. Es más, hay algo que quedó en pie que yo se lo planteé al propio vicegobernador cuando estuvo acá el día sábado, que es una instancia de mediación. Pero es medio raro porque la instancia de mediación queda bajo la órbita del Ministerio de Seguridad y Justicia y el Ministerio de Seguridad es parte. Es muy difícil mediar. Claro, aparte porque vos te das cuenta que cuando se llega a un conflicto en la calle, antes de eso hubo 1000 gestiones. Nadie se vuelve loco de un momento para el otro y dice, voy a cortar una calle. No, cuando vos vas a cortar una calle, vas a hacer una manifestación, es porque antes fuiste el responsable de esa área del Estado y le dijiste, mirá, necesitamos tal demanda. Eso vale para los monitos desocupados, vale para un gremio. El petitorio docente está presentado de febrero, mucho antes de que estalle la huelga. Mucho antes de las elecciones, mucho antes de la huelga. Es decir, cuando los conflictos se expresan en la calle, es porque el Estado ya no los atendió, o manifiestamente le dijo que no los iba a atender definitivamente. Entonces se plantea una pulseada. En este país, pretender, como está pretendiendo ahora el gobierno también de Jujuy, este fin de semana redobló la apuesta a Morales. Quiere meter todas estas cláusulas en una reforma constitucional para que no pueda manifestarse el pueblo de Jujuy y acaba de sacar un decreto este fin de semana que multiplica, hace mucho más gravosa las contravenciones por el uso del espacio público. Ayer marchas impresionantes. Y mañana va a haber otra, hay una situación de casi paro general. Entonces la reflexión sobre estos conflictos, que la verdad que la actuación del gobierno ha sido un desastre, de todo punto de vista, primero porque no da respuesta al petitorio, después porque pretendió resolverlo a los golpes y con medidas represivas, y en tercer lugar porque ha tratado de decir que este era un conflicto que era la manipulación de alguna oposición política, entre otras del Partido Obrero. Absurdo. ¿Considerás que puede haber presentaciones apelando a la inconstitucionalidad? Sí, absolutamente, y creo que las va a haber, porque lo de Jujuy como lo de Salta constituyen una especie de avanzada en algo que se quiere hacer y que es
una política común de varios de los candidatos presidenciales de pretender aplicar un ajuste, ¿no es cierto?, a como dé lugar y con recursos represivos. Fíjate que en la crisis de Juntos por el Cambio, Elisa Carrió dijo que algunos de los que compiten en la interna de Juntos por el Cambio están dispuestos a que haya muertos por la represión en la Argentina para aplicar su política. Y lo dijo Elisa Carrió, no Claudio del Pla. Sí. A mí me hace ruido, por ejemplo, no definir claramente qué son protestas y qué son manifestaciones. Porque no me quiero imaginar una manifestación a favor de un gobernante, tiene que entrar bajo el paraguas de esa ley. Bueno, el símbolo es la última sesión inaugural de la legislatura de Salta, donde nos quedamos en Mitre y Entre Ríos, los que manifestábamos en contra del gobierno, y frente a la legislatura los que podían aplaudir al jefe. Que también manifiestan. Claro, solo que se puede ser oficialista. En eso consiste todo este cuadro represivo que quieren armar. Es muy importante lo que está pasando. Mirá, en este país lo que falta es que intervengan los trabajadores. Y ha puesto en alarma a todo el establishment político, los que han gobernado toda la vida, y a los grandes grupos económicos, esta enorme irrupción de los trabajadores en Salta y en Jujuy, pero no son los únicos casos. Si logramos superar a los dirigentes que son sostén de este gobierno y de estas políticas, la clase obrera va a ser protagonista en la próxima etapa, y hay que leer lo que pasa en Salta y en Jujuy como un anticipo de lo que viene. A esto hay que darle también una expresión política, porque el contraste es muy fuerte. Sáenz ganó las elecciones hace 20 días y tenés la provincia convulsionada por el contraste entre lo que necesita la mayoría del pueblo y la política oficial.